Hoy vamos a hablar acerca de la batalla en la reconstrucción. La batalla en la reconstrucción de los muros. Tenemos que empezar a construir muros espirituales a nuestro alrededor. Y para poder estudiar ese tema vamos a leer Nehemías, capítulo 2, versículo 20. Y ustedes saben que el libro de Nehemías habla de la reconstrucción de Jerusalén. Y dice la palabra, pero yo les respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Wow. Ahí le estaba hablando Nehemías al árabe y a los otros que estaban ahí burlándose, Sanbalat, un poco de gente que estaba diciendo, ay, ¿ustedes qué van a ir por allá? Y él dijo, nosotros lo haremos. ¿Quién? La iglesia, los hijos de Dios, vamos a hacerlo. Yo creo que tú te pares hoy y decidas hoy, lancemos ese decreto profético sobre nuestra vida. Amén. Y dilo así, yo y mi casa. Vamos a ser prosperados este año. Vamos a ser prosperados este año. Nosotros, los siervos de Dios. Nosotros, los siervos de Dios. Nos levantaremos. Nos levantaremos. Nos levantamos hoy. Nos levantamos hoy. Y edificamos. Y edificamos. Porque tenemos. Derecho. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Amén. Amén. Y tenemos que entender que somos nosotros, la iglesia del Señor, la que hoy se levanta a reconstruir. Hoy nos levantamos a reconstruir vidas, a reconstruir, amén, empezando por nuestra propia vida, reconstruir murallas, reconstruir muros, ciudades fortificadas, espirituales, que el Señor quiere que empecemos a levantar. Amén. Cuando Dios nos está hablando de reconstrucción en el año 2021, Dios está hablando de ese proceso en que tenemos que resetear nuestro banco de memoria. Amén. El banco de memoria es el cerebro. Durante el 2020 nos formatearon de una manera impresionante, sí, un bombardeo impresionante, y yo creo que lo que Dios está haciendo en este año 2021 es diciéndole al ser humano, venga, se está viviendo un proceso, densas tinieblas cubren la tierra, mas sobre nosotros amanece el Señor. Amén, amén. Pero así tenemos que entrar a cambiar por completo lo que ha sido depositado en nuestro cerebro, el temor que nos han infundido en la cabecita y todo lo que en algún momento nos han dicho. Y bueno, sí, si bien es cierto que tenemos que cuidarnos y hay muchas cosas que están afuera, también es cierto que nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios y tiene que resetearse nuevamente nuestro banco de memoria y llenarnos de fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Isaías 60:18, sino que llamará salvación. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos llamar en esta temporada? Salvación. Necesitamos ser salvos. Claro que necesitamos la salvación. ¿Quién es el que nos puede salvar? El Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. El Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Él ahí en esa cruz, a través de esa cruz, lo primero que nos dio fue la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Nos reconcilió con el Padre. Y escúchenme, Él se hizo una llaga completa desde la coronilla hasta la planta de los pies para que nosotros fuéramos curados, emocional, física, sentimental, espiritualmente, en todas las áreas de nuestra vida. Él fue a esa cruz para darnos la sanidad absoluta a todos nosotros. Pero para que nosotros entendamos eso, tiene que ser revelado. Sí, yo les estoy diciendo el versículo, pero ahora necesitamos orarle al Espíritu Santo de Dios para que este Isaías 60:18 se cumpla sobre nuestra vida. Y dice, sino que llamará salvación. Hoy tenemos que llamar salvación. Hoy tenemos que llamar la salvación a nuestra vida. Hoy necesitamos que nuestra familia sea salva. Hoy necesitamos que la gente que está en procesos difíciles reciba la salvación que solo el Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo puede darnos a cada uno de nosotros. Dice, a tus muros y a tus puertas alabanza. Tu casa tiene que ser llena de alabanza. Los muros de tu casa tienen que ser llenos de alabanza. Tu familia tiene que levantarse como altares de adoración.
Tu casa tiene que levantarse como un fortín de guerra adoradora, porque esta batalla Amén. que entramos a librar en el año 2021 es una batalla de alabanza, es una Aleluya. batalla de adoración, Así es una batalla que se va a ganar por medio de cánticos, de himnos espirituales, de salmos que le cantamos al Señor. Esta es una temporada de estar escuchando música cristiana mañana, tarde y noche, porque necesitamos que este banquito de memoria que tenemos aquí arriba sea reseteado por completo y sea lleno de fe. No es con espada ni con ejército, pero sí es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Ese Isaías 60, voy a leer todo el versículo. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Este es el año, mi hermano, en que tú y yo salimos de esa violencia, salimos del quebrantamiento. Nuestro territorio restaurado, nuestros muros son salvación. Eso que construimos, que empezamos a reconstruir, tienen que estar basados en la salvación, en ese poder sobrenatural que el Señor ha puesto sobre tu vida y la mía. Por eso la pastora empezaba hablando acerca de Mateo, ir y llevar la palabra, transformar, convertir, llevar salvación al mundo. Los muros que vamos a construir, mi amigo, son muros de salvación para que mucha gente pueda llegar y ser salva y ser restaurada. Mucha gente empiece a reconectarse con Dios. No solamente los que no se han conectado nunca, los que estaban conectados y se perdieron de esa conexión con Dios, entran en ese mover poderoso, en el nombre majestuoso de Jesús, entran a conectarse en Dios. Este es el año, mi hermano, de que tú y yo empecemos a ver la reconstrucción de esos muros. Y vamos a tener que guerrearlo, mi amigo, y vamos a tener que pelearlo, y vamos a tener que romper todo esto, porque cada puerta destinada en esa muralla tiene un significado profético sobre nuestra vida. Cada puerta va a traer salvación. Cada parte de esa muralla va a traer bendición, refugio al cansado, aliento al que está quebrantado. Aleluya. En el capítulo 3 de Nehemías, cuando hablaba de la reconstrucción de los muros, estaba hablando de la reconstrucción no solo de las murallas que estaban alrededor de Jerusalén, sino que nosotros recordemos que las murallas también tenían puertas y cada puerta tenía un nombre. Y entonces cuando nosotros vemos los nombres de las puertas en ese capítulo 3 del libro de Nehemías, tiene que ver con los significados simbólicos de cada uno de los muros espirituales que nos rodean a todos nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Amén. Cada uno de los nombres de las puertas tienen un significado específico. Amén. Nehemías 3 habla de varias cosas. La primera, Nehemías, durante realmente todo el libro de Nehemías, habla de la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Y llegó el tiempo, oiga, si estamos hablando de salvación, este es el tiempo de reconstruir la puerta de las ovejas. ¿Cuál es la puerta de las ovejas? Pues por donde entraban las ovejas. Por donde entraban las ovejas, que eran el proceso de las ovejas, era este animal que tenía que entrar, porque todos ellos eran pastores, digamos que tenían un símbolo no solamente de bienestar y de economía, sino un símbolo de unidad, un símbolo de caminar en rebaño. Eso significaba la oveja, el redil, eso guardado y apartado, especial para Dios, la familia guardada, la puerta de las ovejas restaurada. La puerta de las ovejas debe levantarse en nuestra casa. La puerta de las ovejas, ¿cuáles son las ovejas de mi casa? Mi familia, mis hijos. Esas son mis primeras ovejas, o mis ovejas directas, llamémoslo así. Yo tengo que responder por la sangre de mis hijos, de mi esposa. Yo tengo que responder por mis generaciones. Esas son mis primeras ovejas. Si yo no soy capaz de compartirles de Cristo a mis hijos, ¿cómo voy a tratar de compartirle al resto? Tenemos que ser aquellos insistentes y persistentes. Este año reconstruyamos la puerta de las ovejas que estaba quemada por fuego, que estaba destruida. Este año reconstruyámosla. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar. Y nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestras ovejas van a entrar a ese mover espiritual, a esa Jerusalén, a esa Sión de Dios, a ese lugar especial, al lugar de la presencia de Dios, a la casa de papá, a la casa del Padre. Reconstruir la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas representa la obra de la cruz en nuestra vida.
Y eso es algo que nosotros les hemos martillado muchísimo, porque el fundamento de la vida espiritual de todos nosotros, los hijos de la casa del Padre Vida, y de los creyentes en Dios, tiene que estar fundamentada nuestra vida en la obra redentora de Jesucristo en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo siguiente que pasa es que en Juan 10:11 nos enseña, Juan 10:11, vamos a leer Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El buen pastor es nuestro amado Padre Celestial. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, sus ovejitas. Él es nuestro pastor y nada nos falta. Y entonces la primera puerta que se reconstruye es la puerta de las ovejas, la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario el Señor, les repito, nos regaló salvación, perdón de pecados, esa sangre preciosa que el Señor derramó en esa cruz, toda esa sangre que derramó, esa sangre nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Escúchenme, amados hijitos de mi corazón y todos los que están conectados. ¿Cuál pecado es tan rojo y escandaloso que tuvieras? Fue lavado por la sangre de Jesús. Y escúchame bien, no hay quien te acuse. No hay quien nos acuse. Que usted fue, que usted hizo, que usted... Sí, yo pude haber sido lo peor del mundo, pero la sangre de Jesús hizo mis pecados blancos, Amén, amén, como la amén. nieve. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y ahí yo creo en Jesús. Yo, Yesmith Cecilia Moreno Correa, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. No hay quien me acuse, que usted fue, que usted hizo. ¿Y qué importa? ¿Qué soy hoy? Hoy soy hija de Dios, lavada y perdonada por el Señor. Soy escogida del Señor, soy sierva de Dios, soy ese sello del Señor por donde Aleluya. camino. Eso es lo que tiene que quedar claro. Estoy sentada hoy juntamente con Cristo en lugares celestiales. No me interesa mi pasado. Quien trae mi pasado al presente es Satanás. El pasado no me importa. Sí, esa inmundicia fui yo, pero es que soy hoy. Y lo que hoy soy es porque el Señor Jesucristo lo hizo en mi vida. ¿Quién eres tú hoy? ¿Qué importa lo que fuiste? La sangre preciosa de Jesús nos restauró, nos lavó, nos limpió, nos dio vida eterna, perdón de pecados, salvación, redención, justificación, sanidad. Todo eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. La puerta de las ovejas representa lo que Dios ama. Las ovejas, la gente, el pastor que da la vida por sus ovejas. Eso es lo que representa esa puerta. La gente, necesitamos abrir la puerta de las ovejas este año, restaurada la puerta de las ovejas. Eso tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con el amor hacia los demás, tiene que ver con lo que el Señor incluso nos hablaba ayer. Mira qué hermoso lo que el Señor nos hablaba ayer, de empezar a ser benevolentes, Amén. buena gente, don de gente, ser Amables. personas amables, ser aquellos que tienen la benignidad en su vida permanentemente. Eso es abrir la puerta de las ovejas. Eso es abrir la puerta de las ovejas. Y la siguiente puerta que tú encuentras también ahí en el versículo 3 de ese Nehemías, habla de la puerta del pescado. La puerta del pescado, pues literalmente era por donde entraban los pescadores. Y qué fuerte porque también tiene que ver con eso, con salir a pescar, con salir a llevar palabras, salir a traer almas al Señor. Qué fuerte lo que Dios está hablando allí. La reconstrucción de la puerta del pescado. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 4, verso 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Claro que es profético, claro que tiene que abrirse una puerta, claro que debemos reconstruir la puerta de pescar gente, de traer gente que está en una situación difícil, que está, o puede que no esté en una situación difícil, pero necesita de Cristo. Todo el que no tiene a Cristo está en la situación más difícil de su vida, porque va a ir al infierno.
Eso dice la palabra. Solo hay una puerta, es Jesucristo. Él, el camino, la verdad y la vida. Solo por Cristo se llega al Padre. Solo por Él llegamos al Padre. Es con Jesucristo, no es con nadie más. Muchos han querido decir que no es Cristo. Se levantaron diferentes movimientos, diferentes doctrinas. Y el mismo Señor Jesús dijo, se levantarán falsos Cristos. Se levantaron unos años después, más o menos 500, 400 años después, se levantó una doctrina falsa que quiso corromper todo el cristianismo y lo corrompió durante muchos años, trayendo una época de ocultismo terrible, de una época donde no podías hablar, donde no podías leer la Biblia, donde la Biblia era solamente de uso exclusivo de algunos. El oscurantismo. Oiga, qué fuerte eso. Y entonces, mi amigo, el enemigo ganando, pero ¿sabe qué? Dios siempre ha tenido ese redil, ese remanente en nosotros. También por esa época se levantaron, lo que estamos hablando, se levantaron los imperios a tratar de gobernar la iglesia y poner sobre la iglesia lo que ellos querían. Entonces se levantó Roma y puso lo que quiso. Se levantaron los gremios árabes y pusieron lo que quisieron. Se levantó y se formó el Islam y pusieron lo que quisieron. Entonces dicen, sí, nosotros también creemos en esto, pero añadieron muchísimas cosas. Cuando Juan dice en el libro Apocalipsis, dice, oye, ni una tilde, ni una jota va a poder ponerse sobre esta profecía. Amén. Wow, qué fuerte eso. Entonces, claro, añadieron, cambiaron lo que realmente Dios quería decir, pero Dios siempre mantuvo su redil. Tanto que hoy en día estamos aquí. Mucha gente se siguió convirtiendo, claro, a un paso mucho menor, a muchísimas más dificultades. Muchos cristianos fueron quemados en la hoguera porque no practicaban la doctrina de Roma. Porque no creían lo que ellos enseñaban, porque la Biblia decía otras cosas. Hasta que se levantaron hombres como Gutenberg, que inventó la imprenta y abrió la puerta de las ovejas y del pescado. Amén. Gutenberg fue uno de los que reconstruyó esa puerta. Amén. Porque Gutenberg inventa la imprenta y lo primero que imprime fue la Biblia. Amén. Eso fue en Alemania. Qué fuerte eso. Y en Alemania, ¿no? En Alemania. Entonces, pero estamos hablando de hace 500 años. Oiga, qué fuerte eso, qué fuerte eso. ¿Cómo es que un hombre puede abrir la puerta de las ovejas, la puerta del pescado? Porque tiene convicción, porque sabe que su esfuerzo, su dedicación, su mente, lo que tiene está al servicio de Dios. ¿Cómo puedo abrir la puerta del pescado? Poniendo mi capacidad al servicio de Dios. Por eso el Señor dice, los voy a hacer a ustedes. Ustedes que tienen la capacidad de pescar, le está diciendo a los pescadores, pescadores de hombres. Aleluya. Llegó el tiempo de restaurar la puerta del pescado, mi amigo. Tú y yo, nuestras capacidades en las manos de Dios para ganar al perdido, para traer a la gente a los pies de Cristo, para sacarlos del error, no con contienda, sino con el testimonio y el poder que está en nuestra vida. La puerta del pescado representa eso, nuestro testimonio. Y entonces nuestro testimonio tiene que ser visible de que Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Eso es lo importante. Y que de lo que nosotros hablamos es que lo que el Señor Jesús saca a través de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca, hijitos. Y como Cristo Jesús está sentado en nuestro corazón, pues nuestras palabras son dulces, nuestras palabras son como miel, nuestras palabras que salen a través de nuestra boca es la Biblia, que está tatuada en nuestro corazón, que la leemos todos los días en la mañana y en la noche, meditamos en ella de día y de noche. Esa es la clave de la prosperidad, porque dice la Biblia, dice el Señor en Josué 1:8, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muy valiente. Y luego dice, no temas ni desmayes. Y luego dice, porque he aquí este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, y harás y guardarás todo lo que en él está escrito, y así harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser próspero? Lee la Biblia, medítala de día y de noche. Esa es la llave, esa es la clave, esa es la clave. Y a veces, vuelvo al tema, hay gente tan pobre, que lo único que tiene es plata. Y son solos, aburridos, tristes. Y hay otros que se la pasan leyendo la Biblia y son tan prósperos y bendecidos que todo el mundo los ama y la gracia y el favor de Jehová está sobre ellos. Amén, amén. Y se establece lo que ellos dicen, se establece lo que ellos piensan, se establece lo que ellos quieren, porque el favor de Jehová está en sus vidas. Y a veces ni siquiera tiene uno que hacer nada, simplemente decir, papito Dios, necesito, por favor. Y el Señor revoluciona cielo y tierra a favor de sus hijos.
porque hacemos la tarea. Amén. Amén. Así es. La siguiente puerta que tiene que ser reconstruida es la puerta vieja. Y entonces la puerta vieja representa el cambio de la antigua naturaleza de todos nosotros. Y es poder decir que en algún momento fuimos, pero luego nacimos de nuevo y la naturaleza pecaminosa es eliminada de nuestra vida y se establece en nosotros la naturaleza divina, la naturaleza del Padre. La genética humana que nosotros teníamos en algún momento es quitada, erradicada, las iniquidades, el pecado, todo eso es cortado en nuestra vida y se establece la genética divina, la genética del Padre eterno en nosotros. Y comenzamos a ser ahí sí, a la luz de la palabra, a imagen y semejanza de Dios. Porque dice la Biblia que en el principio, y entonces entramos al Génesis, cuando el Señor crea absolutamente todo, pero luego llega el pedacito en que hace al hombre del barro, sopla aliento de vida y dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y él era perfecto, estaba súper, estaba con Eva, perfectos a imagen y semejanza de Dios, hasta que viene el pecado sobre ellos. Cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y a nuestra vida, el pecado es quitado, ya les hemos contado los beneficios de la cruz, pero viene el Espíritu Santo a nosotros, toma posesión de nosotros, de nuestro cuerpo, que es su templo. Amén, y comienza amén. Una obra, dice que la buena obra que Él comenzó, Él la termina, y toda esa naturaleza pecaminosa e inmunda va siendo quitada en la medida en que la palabra es revelada a nuestra vida. Por eso es importante leerla de día y de noche, y en la medida en que viene esa palabra a nuestro corazón y a nuestra vida, ese rema que te confronta, ese rema que dice, oiga, mi hijo, yo estoy haciendo las cosas mal, yo no tenía conocimiento de esto, todo esto estaba mal, no tanto con la humanidad, no tanto con el grupo, con la iglesia. Es que la cosa es con Dios. Papá, yo lo estaba haciendo mal contigo. Era contigo, la relación es contigo, la paternidad es tuya, la genética es tuya. Necesito alinearme con el cielo. Y empezamos a ver que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y la puerta vieja es reconstruida cuando la antigua naturaleza es erradicada de nosotros y se establece el orden divino en nuestra vida. Amén. Ese Romanos 6, todo Romanos 6 del 1 al 23. Nos habla específicamente de eso, y le voy a leer solamente el verso 1 y el 2. Dice, ¿qué diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga, llegó el tiempo, mi hermano, de dejar atrás esa antigua naturaleza, de cambios radicales en nosotros. ¿Cómo edifico la puerta vieja? Mostrando el cambio radical. Amén. Que la gente diga, no estoy hablando de partidos políticos, cuidado. No. Mostrando el cambio radical en nuestra vida. Que tú puedas decir, oye, mire, no la escondemos la puerta vieja, no la escondemos, la reconstruimos. Aleluya. Para que la gente pueda decir, wow, vea, este hombre pudo pasar este proceso. La gloria de Dios se ve. Cómo Dios puede hacer en la vida de una persona. Claro, ahí es donde empieza el mover sobrenatural de una persona. Y hoy declaro sobre tu vida que empieza la reconstrucción Amén. De la puerta vieja. La gente va a poder ver el cambio, la transformación total en tu vida. El viejo tú dejado a un lado y el nuevo tú mostrando el poder de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. La siguiente puerta que tiene que ser reconstruida es la puerta del valle. Así es. Y escúchenme, en la puerta del valle habla del sufrimiento y de la prueba. Estamos leyendo en la Biblia, en el devocional, estamos leyendo, acabamos de pasar el capítulo donde vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. 18, y una de las, capítulo 18 de Génesis. Y una de las características de Sodoma y Gomorra es que estaban ubicados en el valle. Y todo su perversión y todo lo que había y su pecado tremendo hizo que fuera destruida. La puerta del valle habla del sufrimiento y de la prueba. A mí me impacta cómo el pastor Fausto Alejandro explica cómo a través del sufrimiento recibimos obediencia y nos hacemos obedientes. Y la Biblia habla de que hasta el Señor Jesucristo padeció sufrimiento para terminar estableciéndose la obediencia perfecta en Él. Y si Él tuvo que pasar por esas pruebas tan tremendas que pasó desde que era un niño, porque Él no, hasta su nacimiento fue totalmente diferente a todos. Nació en un pesebre, nació entre los animales, nadie lo quería atender, nadie quería recibir a María. Cuando uno ve el nacimiento del Señor Jesús en la humildad en que nació, en que creció, nunca renegó,
no tuvo la mejor comodidad, ni fue el más rico del pueblo, ni nada por el estilo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se despojó de todo, absolutamente todo, y vino a obedecer, y jamás renegó, amó a su mamá, quedó huérfano joven, quedó huérfano siendo niño realmente. Así es. Y le tocó hacerse cargo de su casa porque era el hijo mayor, y le tocó desempeñar el mismo trabajo que hacía su papá, era carpintero, y le tocó velar por su mamá y seguir adelante y velar por sus hermanos y por su familia. Eso Así le es. correspondió al Señor Jesucristo. Padeció sufrimiento, tuvo pruebas en la vida. ¿Usted cree que para los que saben que en algún momento hemos perdido a alguno de nuestros papás o nuestra mamá, sabemos lo que significa perder ese ser querido que sabía uno que era su apoyo y su todo? Él lo vivió muy joven. Y tuvo que asumir Y responsabilidades, asumió ¿no? responsabilidades y la vida continuó. Y entonces ese valle de la puerta tiene que ser reconstruido en todos nosotros. ¿Cuáles son los sufrimientos que tenemos? ¿Cuáles son los traumas que en algún momento en nuestro corazón se establecieron por daños que otros nos hicieron? La soledad, la tristeza, el abandono, la amargura, la falta de perdón. Todo eso tiene que ser reconstruido en nuestra vida. Y ese es el valle de la puerta que Dios quiere que reconstruyamos hoy. ¿Y quién lo hace? Primero porque nos ha revelado nuestro corazón, pero lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y en esa revelación divina viene ese bálsamo fresco que solo el Espíritu Santo puede colocar en nosotros. Amén. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es ese valle de sufrimiento y de tristeza por el cual estás pasando? ¿Cuál es la prueba que estás viviendo hoy? Abandónate en los brazos de papá, descansa en él, entiende que él es el único que te puede sanar, que te puede ayudar, que te puede levantar, que Aleluya, puede así es. hacer un milagro en tu vida. ¿Qué hay imposible para Dios? Y también lo dice en el Génesis, el Señor le dijo a Abraham, ¿qué hay imposible para mí? Y esto es lo que hoy, esta noche, en esa valle, en esa puerta del valle que tiene que ser reconstruida, Dios les dice a ustedes que hay imposible para mí. Dejen, abandónense en mis brazos, yo voy a reconstruir las heridas de sus corazones, yo voy a ayudarles en esa prueba. Aprendan obediencia, simplemente aprendan obediencia, obedézcanle a papá. Aquí no se trata de obedecer a personas, es a papá Dios a través de su palabra, al que tenemos que obedecer. Y esa puerta del valle, cuando está hablando de ese sufrimiento, está hablando de pasar la prueba. Tú y yo tenemos que reconstruir esa puerta, porque esa puerta simboliza que nosotros pasamos la prueba. Amén. Escúchame, nosotros pasamos la prueba. ¿Y por qué pasamos la prueba? Por nosotros y por los demás. ¿Cómo así? Claro, dice 2 Corintios capítulo 1 del verso 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Óyeme, esa puerta se está ahí para poder ayudar a otros que están en dificultad, que están en sufrimiento. Esa puerta no es para que nosotros la pongamos ahí y digamos, ay, cómo hemos sufrido. Y cada vez que entra por la puerta dice, ay, cómo hemos sufrido. A muchos como que les gusta recordar los sufrimientos. No, no es para recordarnos el sufrimiento, sino es para recordarnos la fuerza, lo fuertes que somos ahora para poder ayudar a otros. Ya pasamos por ese proceso de sufrimiento. Óyeme, vamos a levantar al que está en ese caos. Vamos a ayudar al que está caído. Sabes que el sufrimiento nos hace fuertes, fuertes para hacer ese bastón del que se cayó en ese proceso. Ese bastón, esa columna del que necesita levantar. Tú y yo reconstruimos la puerta del valle para hacer que el sufrimiento de otros sea menguado. Amén. Tú y yo, la respuesta para que el sufrimiento de otros baje, disminuya, termine y puedan pasar la prueba amarga, ser consolados. Ser consolada, mucha gente necesita ser consolada y tú y yo ya fuimos consolados en muchos aspectos. Este es el tiempo de sacar esa puerta del valle, no para volver a recordar el sufrimiento, sino para levantar al que sufre, para ayudar al que sufre. Aleluya. Otra puerta que tiene que ser reconstruida es la puerta de la basura. Ay, ¿cómo así eso? Y entonces imagínense que Jerusalén tenía la puerta por donde sacaban la basura. Como en todas las casas hay un lugar específico donde se bota la basura. Y entonces esa puerta de la basura tiene que ser reconstruida. ¿Por qué? Porque representa las obras de la carne que deben ser eliminadas. Así es.
Y hay muchísimas obras de la carne cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y conocemos al Señor Jesús y empezamos a ser confrontados por la palabra de Dios y empezamos a escuchar las predicaciones. Uno dice, wow, toda esta inmundicia la tengo yo encima. Bueno, a mí me pasó eso. Y lo primero que el Señor, con lo que el Señor me confrontó a mí fue con la forma de hablar, con el vocabulario que yo tenía. Yo era muy grosera, muy patana, y el Señor me confronta fuertísimo. Y son esas obras de la carne y muy peleona, muy agresiva, muy conflictiva. Que qué bueno le traía a uno eso, nada. ¿Cuáles eran las consecuencias que venía? Pues enemistades, contiendas, pleitos, ruina, una cantidad de cosas encima de uno que no tiene uno que estar cargando con nada de eso. Pero cuando uno es confrontado a la luz de la palabra, lo primero que me di cuenta fue, Señor, ayúdame, controla mi lengua, controla mi genio, controla mi explosión, contrólame, por favor. Y ya después el Señor me dijo, no, yo no te voy a controlar, te controlas tú. Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué tan difícil? Pero sí, toca. Tiene que uno empezar a controlarse porque el dominio es mío. Entonces yo soy la que tiene que empezar a controlarse. Dominio propio no es el dominio. Ay, el Señor me tiene que dominar. No, no, es propio. Sí, yo soy la que tiene que tomar la decisión. Señor, tengo que cambiar. Señor, necesito que me transformes, por favor. Necesito que me ayudes. Sí, uno le pide ayuda al Señor, pero yo tengo que tomar la decisión de dejar de ser tan vulgar, de dejar de ser tan grosera, de dejar de estar peleando, de dejar del conflicto. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí esa puerta de la basura. Todo eso es basura, hijitos. Las contiendas, el fruto de la carne es basura. Y eso está en Gálatas 5, 16 al 21. Y entonces ahí que nos está hablando en ese Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Pónganle muy bien cuidado cuáles son las obras de la carne. Adulterio, mire por dónde comienza, por relaciones sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y luego entra idolatría, hechicería. Idolatría y hechicería van de la mano siempre en todos los versículos que usted encuentra en la Biblia. Los dos van de la mano. Idolatría, hechicería. Y luego viene enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando cogemos ese Gálatas y lo leemos y nos damos cuenta de toda esa basura que en algún momento cargábamos y vivíamos, uno dice, Dios mío, la puerta de la basura tiene que ser reconstruida en mi vida. Amén. Señor, por favor, saca de mí toda esta inmundicia y levántame, porque la verdad es que estoy allá metida en el foso más profundo. Ahora, la puerta de la basura tiene una particularidad, funciona para un solo lado. Ay, sí. Para afuera. Sí. O sea, es lo correcto, ¿no es cierto? Mucha gente pareciera que le funciona al contrario. Entonces, en vez de esto, recibe la basura. Entonces, tú dices, ¿pero qué pasó? No, es que me puse a ver esto, es que me metí en esto, es que me dejé convencer por eso, es que me dejé enrollar. Pues abrieron la puerta y en vez de sacar el desperdicio, le metieron un poco de desperdicio a su casa. Y este es el tiempo de que la puerta funcione de una manera correcta. Debe ser reconstruir la puerta de la basura porque necesitamos sacar lo que esto, y todos los días debemos sacarlo, le quiero decir. No es que, no, yo ya saqué y nunca más, no, todos los días en nuestra casa se producen desperdicios. Esos desperdicios hay que sacarlos. Eso hay que sacarlo, hay que sacarlo. Que ese día tuve un conflicto con mi esposa o con mis hijos. Oye, tengo que perdonar y eso que quedó ahí debo sacarlo. Tengo que botarlo. Por eso la palabra dice que no puede quedar en nosotros una raíz de amargura, porque esa raíz de amargura empieza a generar odio, rencor, distensiones, todo el fruto que está diciendo aquí que es el fruto de la carne. Todas las obras de la carne se empiezan a procesar por una emoción, por un sentimiento. Llegó el tiempo de sacar. Por eso, mi hermano, yo empecé a hacer algo interesante estos días en mi Facebook. Empecé a eliminar todo aquel que empiece a comentar de cosas que realmente me vayan a lesionar. Por ejemplo, aquellos que están comentando cosas negativas de todo alrededor del gobierno, los voy a empezar a eliminar.
porque no me interesa, porque eso es basura que yo no voy a recibir. Yo voy a abrir la puerta a la basura para sacar, no para entrar. Entonces voy a eliminar todos esos comentarios mordaces que quieren, que son de izquierda, que son de derecha, que son de los arriba, que son de los de abajo. Voy a eliminar todo eso porque yo no puedo pensar lo que el mundo quiere que piense. Wow, buena idea. Toca sacar la basura. Si yo sigo recibiendo basura, voy a estar resentido con la piedra afuera, voy a estar amargado, voy a estar psicoseado, No, mi amigo. Mi Dios es el Señor. Él es mi Padre y no voy a recibir nada que sea basura. La basura sale. Entonces, la puerta debe existir, pero en una sola vía, hacia afuera. La siguiente puerta que aparece ahí es la puerta de la fuente. Y es muy interesante esa puerta. Perdóname, Claudita, Gálatas 5, 16 al 21. Es lo que acabamos de leer, ¿ok? Sí, en el libro de Nehemías, ahí en ese mismo Nehemías capítulo 3, verso 15, habla de la puerta de la fuente. Y la puerta de la fuente tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Recuerde que el agua que está brotando allí es ese poder, esa palabra de Dios que llega a nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros y es recibida de una manera correcta. Y me interesa mucho que podamos entender la importancia de esto, porque esa sí es una puerta que tiene que venir en doble sentido, porque recibo del agua de vida, recibo de Él. Y dice que el que cree, ese que está lleno del Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos convertimos en una fuente, de vida, una fuente que es capaz de producir también agua viva. Uy, eso es muy interesante. Una fuente que cuando abre su boca, produce agua. Y la fuente es caracterizada porque el agua es agua dulce, agua potable, agua para poder beber. Agua que sacia la sed del sediento, y eso es lo que tú y yo debemos convertirnos. Nuestra casa debe tener esa puerta, debe ser reconstruida, porque la gente necesita escuchar de Dios. La gente necesita saber que tiene dentro suyo al Espíritu Santo, que tiene la posibilidad de convertirse también en una fuente. Y solamente tú y yo podemos hacerlo, solamente tú y yo podemos darle la información. Dice el libro de Juan, capítulo 7, del verso 37, dice: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y es poderoso esta puerta es poderosa. Necesitamos que corran ríos de agua viva, no ríos de basura. Sí, es cierto. No ríos de desprecio, no ríos de problemas y conflictos, no, ríos de agua viva. De orgullo. La siguiente puerta que tiene que ser restaurada es la puerta del caballo. ¿La puerta del caballo? Sí, la puerta del caballo. Y la puerta del caballo representa la guerra del creyente. Y entonces en Efesios 6, versículo del 10 al 17, el Señor nos enseña a través de Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que toda nuestra vida, desde que nosotros conocemos al Señor Jesús y entramos en este proceso de entrar a meditar la palabra, de conocerlo a Él, de tener esa relación perfecta con el Señor, de ser a imagen y semejanza con Dios, se levanta el enemigo y va a querer sacarnos y meternos en la cabeza una cantidad de cosas que va en contra de la palabra de Dios. Y los que no están cimentados en la fe, porque no tienen la bella costumbre de leer, de hacer su devocional y de leer la palabra todos los días, cualquier viento de doctrina los baila. La primera batalla que nosotros tenemos es esa, de que tenemos que estar firmes, de que nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, que la roca es Cristo Jesús y que mi vida está parada sobre la roca, que mi casa la edifico sobre la roca, no sobre la arena. Y acuérdense de
¿En dónde está ese versículo? Mateo 7. Y en Ujú. Mateo 7:24 habla de que el hombre que edificó la casa sobre la roca, vinieron tempestades, vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron una cantidad de cosas, y la casa no se cayó y prevaleció porque estaba edificada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Pero todo aquel que tiene edificada la casa sobre la arena, ¿y qué es la casa sobre la arena? La casa que yo edifico sobre mi yo, sobre mi conocimiento, sobre lo que yo creo, sobre lo que yo pienso, sobre lo que a mí me parece, sobre cierto. lo que se me da la gana. Mijito, vienen las tempestades, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen la ruina, vienen los momentos difíciles y su casita se cae. Y por eso tristemente hoy vemos hogares destruidos, papás que se van, mamás que se van, hijos que no crecen con papá y mamá, y una cantidad de cosas que, pues bueno, solamente hay que salir y mirar y aún ver nuestro entorno y decir, wow, mi casa fue construida sobre la arena, Cristo Jesús no estaba ahí. Al principio de nuestra relación, nosotros les hemos contado, nuestra casa estaba sobre la arena. Sí, Y fácilmente estuvimos se a cae. esto, de que mis hijos crecieran sin papá. Casi me mata. Casi nos separamos, pasó de todo, vivimos un año separados en distintas ciudades, lejos el uno del otro, con el pensamiento loco y deschavetado. Sí. Y definitivamente bendito sea el Rey del Cielo que metió su mano poderosa, que se estableció el propósito divino, que el diseño correcto se estableció en nosotros, que vino la restauración a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Hoy tenemos 3 hijos maravillosos, hoy tenemos hijos con hogares hermosos, creyendo en su corazón que Dios es su Señor y Salvador. La salvación divina establecida en ellos, criados bajo el precepto de la palabra, cada uno tomando sus propias decisiones, respetándoles a ellos las decisiones que toman, orando por ellos y creyendo en lo que Dios dice y sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Amamos Así nuestros es. hijos con todo el corazón, amo a mi esposo con todo mi corazón, le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, soy feliz, mi esposo, ¿tú eres feliz? Muy, muy feliz. Pero es que nuestra felicidad es Cristo. Así La es. roca, Cristo Jesús, mi casa está cimentada sobre la roca. Y créanme, y ustedes lo saben, ustedes hijitos nos conocen, somos un libro abierto para ustedes. Y ustedes saben que han venido tempestades, han venido ríos, han venido momentos difíciles, han venido situaciones, pero nuestra casa se está sostiene. cimentada sobre la roca. Amén, amén. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y les hemos enseñado, porque lo vivimos, que las batallas más violentas se liberan en las rodillas. Amén. En la oración, y es en la oración donde Dios también nos ha dado las victorias más poderosas, es a través de la oración. Y cabe anotar que en este momento les digo, conéctense al 24/7, 24 horas de oración, 7 días a la semana, estamos orando los hijos de la casa como guerreros intercesores, como atalayas, nos hemos levantado, le hemos creído a Dios. No se imaginan el chorrero que tenemos de personas con COVID y enfermos y que no paramos de orar, no cesamos ¿Cómo están de orar, sanándose, no? y también lo que Dios está haciendo, y no ¿Cómo solamente están de COVID, sino de muchas otras enfermedades también que aparecen ahí, y que los que pongan, y tampoco no solamente por enfermedades, oramos por economía, Por oramos recursos, por trabajo, por recursos, por lo que cada quien tenga la necesidad, por las peticiones que ustedes tengan y que la gente nos coloque, y aún la familia y los alrededores, la gente que coloca. Hemos orado por gente que ni conocemos y bendito Dios, simplemente seguimos haciendo la tarea, porque esa es la tarea de un profeta, y esta es casa apostólica y profética. Amén. Un profeta se levanta a interceder, una atalaya tiene que orar e interceder. Esa es nuestra tarea. Amén. La siguiente puerta es la puerta oriental. Me gusta esa puerta porque implica la esperanza del creyente. La esperanza, el que sabe cuál es nuestra esperanza, Cristo. ¿Cuál es nuestro final y nuestro comienzo? Cristo. Me gusta mucho la puerta oriental, tú la encuentras en el libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 1 y 2. Y póngale mucho cuidado a esta puerta, me encanta. Dice, me llevó luego, está hablando el profeta Ezequiel, a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria.
es la esperanza que tenemos, el tener a Cristo en nuestra vida, la esperanza de encontrarnos con Él, la esperanza de su venida, la fe que tenemos puesta en Él. Esa es la puerta de la fe, mi amigo. Esa es la puerta que debe estar sujeta todos los días en nuestro corazón, abriéndose todos los días, sabiendo que la gloria del Dios de Israel viene y está sobre nosotros, creyendo que Cristo Jesús ahora habita en nosotros, habita en mí. Él habita en mí, ya no soy yo, es Cristo en mi vida. Qué fuerte, esta puerta debe ser reconstruida, la puerta de la fe en Jesucristo, no la fe en el escapulario, no la fe en la estatua, no la fe en la religión, no la fe en el pastor. Amén, así la es. fe en Jesucristo, Amén, amén. Autor y consumador de Aleluya. nuestra fe. En Él, el único que pagó el precio por nuestra vida. Nuestra fe no está puesta nada más. Mucha gente ahora está poniendo la fe en los ángeles. Y entonces se la pasan orándole a los ángeles, hermano. ¿Qué está pasando con usted? Cuidado, hay que estudiar los ángeles, claro que lo estudiamos. Hay que saber quiénes son, por supuesto. Pero nuestra fe no está en ellos. Nuestra fe está en Jesucristo, en el único Señor. En el nombre de Jesucristo, toda rodilla Aleluya. se dobla en el cielo y en la tierra. Yo en el nombre de Jesucristo declaro que vamos a empezar ya a reconstruir la puerta oriental en el nombre de Jesús. Esa puerta que se abre para que Amén. la gloria del Santo Dios de Israel, que esa gloria es Jesucristo, mi amigo. No le busque otra forma. Esa gloria del Señor Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, habite en nosotros con poder y con bendición. Me gusta el versículo porque dice que vio la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, o sea, mucha palabra. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, la luz de la presencia de Cristo en cada hogar y en cada familia. Otra puerta y la última puerta que tiene que ser reconstruida es la puerta del juicio. Y wow, habla de la autoexaminación y del asiento de juicio de Dios, de Jesús más exactamente. Entonces vemos en Corintios 3, 9, 15, autoexaminación. Yo tengo que autoevaluarme todos los días. ¿Cómo fue mi día? ¿Qué hice durante el día? Recuerden que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Y cuando hablamos de juicio, estamos hablando, recuerden que el trono de Dios está cimentado en justicia y juicio. Amén. Que tenemos que caminar en justicia y vale la pena para corregir y aclarar algo. Esta mañana en la oración y el día de ayer dije que Abraham había intercedido que si habían 5 personas, 5 justos, salvara a Sodoma y Gomorra. No, Abraham, yo me equivoqué, pero les voy a aclarar por qué me equivoqué. No es que me haya equivocado. La Biblia dice que Abraham intercedió hasta 10 justos. Señor, ¿y si hay 10 justos? El Señor le dijo, no hay 10 justos, se volteó y se fue. Hasta ahí llegó. Pero más adelante leo, yo, Yesmin Cecilia, leo que fueron salvos Lot y sus hijos, 4. 2 hijas, Lot y la esposa, fueron los que sacaron. Y yo le decía al Señor, ya como cosa mía, yo le decía, Señor, ahí habían 4 personas, y si hubieran 5 justos, Abraham llegó a 10, Abraham era el amigo de Dios, y yo un poquitico osada, un tricito, yo le digo al Señor, si hubieran 5, por eso hablo de 5. No eran 5 tampoco. Tampoco eran 5, pero yo le hablaba de 5, yo, Yesmin Cecilia, pero vamos a ser bíblicos. Señor, Abraham llegó hasta 10, pidamos por 10 justos. Y esa es la puerta que tiene que ser edificada esta noche en nosotros también. Que la justicia y el juicio se establezca en nuestro corazón y en nuestra vida. Para poder presentarnos todos los días delante del trono de la gracia, tenemos que caminar en justicia y juicio. Amén. Ser justos. Y que nuestro juicio, el juicio de Dios, que es el que está siendo pasado en este momento, la cuchilla que está siendo pasada por el Señor, no nos toque ni nos descabece, sino que de verdad podamos estar rectos y decir, papá, mira, yo sé que he pecado. Y cuando yo me pongo a leer la vida de Abraham, Abraham mintió, Abraham hizo cosas, pero el Señor lo ayudó.
Y ahí el Señor me hablaba muchísimo de la oportunidad tan grande que hay sobre nosotros, en la misericordia infinita en la que estamos, en la gracia en la que No caminamos. avalando el pecado. No hablamos, obviamente que no, el Señor no habla del pecado, no, para nada, pero sí hay una oportunidad de poder arrepentirnos y pedirle a Dios con todo el corazón: ayúdame, estoy arrepentida, necesito, Señor, que me restablezcas, necesito que me ayudes. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta temporada. Y esa es la puerta que tiene que ser reedificada en nosotros, la del juicio. Y entonces ese 1 Corintios 3 nos está hablando, tienes ahí 1 Corintios 3, del versículo 9 al 15 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, Iglesia Casa del Padre Vida, nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros hoy sois labranza de Dios. Fauci y yo somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza del Señor. Todos somos labranza del Señor. Y luego dice: edificio de Dios. Somos las piedras vivas con las cuales la iglesia se está construyendo y se está levantando. Tú y yo somos esas piedras vivas, el edificio del Señor. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno se evalúa, cada uno ve lo que lo que nos estamos alimentando, lo que estamos comiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, la evaluación que decía mi esposo con la gente que tengo en el Face: lo que no me sirve, saquémoslo, eliminemos los videos que estamos mirando. Si eso me hace daño y está haciéndome pecar, saque todo eso de su vida, elimínelo, bótelo. Si su celular no le sirvió porque le hace pecar, tire eso. Tírelo, que no, que es que ahí veo los en vivos. Pues invéntese alguna otra cosa, siéntese con alguien y que le pida el favor, si es que ese es objetivo y ese es instrumento de pecado. Luego dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En el año 2021, el fuego de Dios está siendo derramado sobre todos nosotros. Amados hijitos de mi corazón y de mi alma, yo les pido con todo mi corazón que hoy dispongamos nuestro ser para reedificar estas puertas de las cuales les hablamos hoy, lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de nosotros para enseñarles. Y que esas puertas sean reedificadas y que haya de verdad un cambio genuino y verdadero en nosotros. Y recuerden, y quiero que quede firme y tatuado en sus corazones: y si hubieran 10 justos, que en Villavicencio haya 10 justos, que en Medellín hayan 10 justos, que en Boyacá hayan 10 justos, que en Bogotá hayan 10 justos. El Señor no encontró 10 justos en Sodoma y Gomorra. Y cuando yo volteo a mirar, veo las redes sociales, veo la sociedad en la que vivo, veo lo que está pasando en mi país. ¡Wow! ¿Será que hay 10 justos? Tenemos que reconstruir. Definitivamente tenemos que reconstruir las puertas. Tenemos que reconstruir las murallas, pero en las murallas están las puertas. Lo primero que empezó a reconstruir Nehemías fueron las puertas. Wow, y creo que en 8 días va a estar tremendo también